Amigos, Bitcoin el día de hoy ha perdido los $40.000 y actualmente se encuentra en los 39.650, lo cual ha sido una caída importante tomando en cuenta que hemos venido desde el FOMO del ETF de Bitcoin en los $49.000 y desde entonces hemos tenido una caída sin freno en picada hasta donde estamos actualmente, $39.660, lo cual, amigos, realmente es un descuento casi del 18% desde los máximos que logró tocar Bitcoin. Así que unos lo pueden ver como una oportunidad, otros los pueden ver como una desgracia, depende de la perspectiva y la estrategia que lleve cada uno para operar o comprar Bitcoin en spot. Vamos a empezar el análisis por un gráfico de 4 horas que evidentemente está más orientado al trading de futuros. En este aspecto podemos ver cómo Bitcoin tuvo un inicio de tendencia alcista en mayor probabilidad desde que lo estábamos marcando en la zona de aquí aproximadamente. Luego de esta zona en que quebró estructuras y tuvo su cruce de medias con fuerza en el ADX, con un valle grande y una cantidad de volumen importante al momento de la ruptura, podemos ver de que Bitcoin ha iniciado una lateralización en esta zona, lo cual nos llevó luego una ruptura a la baja, o mejor dicho, una continuación de la tendencia bajista. En este punto, si alguien ha tenido longs, como yo por ejemplo los he tenido, ya el stop loss nos debió haber sacado definitivamente y se asumen pérdidas, ¿no? Pero obviamente pérdidas controladas. Y ahora en los días recientes tenemos que Bitcoin a partir de este punto no logró ni siquiera tener un rebote y directamente pues el precio ha terminado colapsando hasta donde lo vemos en este punto, 39.600, 39.450, que es el suelo que logró tocar en esta vela, y veremos si es que sigue cayendo más, porque esta caída o esta vela vemos que tiene pinta de que a lo mejor cae más, porque tiene una vela con cuerpo, tiene volumen, tiene fuerza en el ADX y tenemos un valle rojo que le falta un poco de desarrollo, lo cual no nos da nada la garantía de que el precio a partir de aquí quiere empezar a tener algún rebote. Lo único que nos está dando una entrada en el que el precio puede empezar a rebotar es el RSI estocástico, esto que vemos aquí abajo, que es el indicador del RSI, que se encuentra actualmente Bitcoin en una zona de sobreventa, es decir que Bitcoin está por debajo del punto 20 del estocástico, lo cual significa una zona muy interesante de sobreventa, es decir que Bitcoin está demasiado vendido en este punto, ¿no? Evidentemente hemos venido de 47, 48, 49, pues a estos precios, pues sí se siente un poco esa sobreventa, ¿no? Al menos al corto plazo. Entonces, amigos, este es el único indicador que nos da pie a un rebote. Lo demás, pues, es complicado tratar de tener la certeza, ¿vale? El precio puede caer un poco más. Ahora, otra cosa que también nos da un indicio de que puede iniciar algún rebote, el primero de todos, después de este lateral y este lateral, es el mapa de liquidaciones, ya que nosotros en anteriores análisis teníamos percibido que al menos al mediano corto plazo Bitcoin tenía primer tramo de liquidez esta zona de aquí, segundo tramo de liquidez esta zona de aquí, y vemos como Bitcoin directamente vino esta liquidez, ni siquiera rebotó y vino por la siguiente liquidez, y de hecho en el mapa de aquí de liquidez lo podemos percibir sin ningún problema. Y también, si van a ver análisis anteriores que hemos hecho, podíamos justamente ver que habíamos nosotros percibido que estas zonas eran importantes a tomar liquidez de la parte de abajo. La primera zona de liquidez, esta zona de aquí, que en su análisis en su momento hace como 5 días lo llegamos a ver, esta zona que la marcamos como liquidez importante y que había que tener cuidado. A partir de este punto lo que se podía esperar es un rebote, vemos que el precio cayó aquí, rebotó esta zona de aquí, y ahora a partir de esta zona de aquí nosotros teníamos también un peligro importante, que es que estábamos más cerca a la liquidez de abajo que a la liquidez que teníamos por aquí arriba hasta los $44.000, ¿ok? Lo cual era algo importante a tener en cuenta. Entonces barrimos liquidez aquí, rebotamos un poco, dio chances a salirse a los que lograron cazar bien un long en la liquidez, lo cual aplaudo evidentemente. Yo personalmente le logré sacar una buena tajada a este long que cacé luego de que tomara la liquidez. Ahí lo compartí en el grupo de Telegram, que de hecho el link lo tienen en la descripción. Si alguien quiere unirse, es un grupo gratis donde comparto ideas, actualizaciones, noticias que vayan habiendo en el ecosistema cripto. Ahora, en este punto tenemos justamente que el precio a partir de aquí, en lugar de intentar rebotar un poco más, a cazar esta liquidez, pues ha venido a barrer la liquidez más importante, ¿no? La liquidez más gruesa, que es la que viene desde los 40.300 hasta la zona justo que ha tocado, 39.400. Entonces ya hemos barrido liquidez, esta zona de aquí que era la más importante. Lo siguiente que nos queda es que el precio pues ya pueda descansar de esta presión bajista que hemos sufrido post aprobación del ETF de Bitcoin. Entonces, como estamos viendo en el análisis técnico, a nivel de RSI tenemos una probabilidad de rebote, estamos en zona de muy vendido Bitcoin. A nivel de análisis de liquidez hemos ya atacado las dos zonas más importantes de toda la liquidez a tomar de los longs, que era esta liquidez de aquí,
justamente la que marcamos, esta y esta, ¿no? La de aquí. Entonces, hay dos indicadores que nos dan señal de que el precio pues ya no va a colapsar mucho más, que ya va a poder por fin tener un respiro, un descanso, que probablemente el precio ya quiere empezar a tener algún rebote o alguna recuperación en un gráfico de 4 horas y en el diario también, ¿ok? A nivel de ADX tenemos todavía fuerza bajista porque la vela recién está ahí, está a punto de cerrar recién. A nivel de Squeeze Momentum lo que tenemos es que pues sí, ya se ha formado un poco de valle rojo, pero oye, esto es una puntita de valle rojo, una puntita del Squeeze Momentum sin ningún problema. Este Squeeze Momentum se puede seguir haciendo un valle mucho más pronunciado y el precio puede o lateralizar o caer un poco más. Entonces diría que aún no es fiable una entrada en long, ¿vale? Porque no hay velas de pausa. Según la estrategia que yo uso y que les comparto, es primero ver unas velas de pausa antes de animarnos a entrar en algún tipo de rebote en long. Y también si alguien quiere operar en short, primero esperas este rebote de aquí y a partir de ahí ya le das para abajo en short. Lo mismo, ¿ok? Aquí no hay velas de pausa de ningún tipo. El valle puede formarse un poquito más. Y como digo, cuando se forme un poquito extra este squeeze momentum, o el precio va a caer un poco más con algunas velas rojas más, o directamente aquí por fin va a agarrar un suelo y va a hacer algo como esto. Tal cual, un lateral. Y a partir de ahí ya empezará seguramente alguna recuperación, porque a nivel de liquidez ya no hay mucha más liquidez que atacar. O sea, sí, pero al mediano o largo plazo, en los 33, 34 mil. Sería una desgracia de que Bitcoin venga de 49 mil dólares y sin freno, sin ni un solo rebote, siga cayendo en colapso. Eso sería como un crash prácticamente. Sigue cayendo sin ni un solo rebote, como un colapso del mercado hasta los 34, 33, que es la siguiente zona más importante de toma de liquidez. Que si quieren se las muestro, por aquí lo podemos ver. Tenemos que ir a gráfico de 4 horas porque evidentemente esa liquidez es una liquidez más a largo plazo, una liquidez más gorda, ¿no? Y es justamente este tramo de liquidez que vemos por aquí, que empieza desde donde estamos, ¿no? Hasta los 33 mil dólares. Pero obviamente la zona más importante que vemos es esta zona de aquí, importante, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, de por sí podríamos tener rebotes, pero consideren que al mediano plazo igual tenemos liquidez que atacar y que venir a limpiar abajo. Esta liquidez que ven abajo ya no es de los 25X, ya no es de los 50X, ya no es de los 100X, es de los 10X, 5X y 3X. Es de todos los que están poco apalancados. Principalmente 5X y 10X, ¿no? Los que están yendo a lo mejor aguantando esos longs desde que Bitcoin ha tenido su rally alcista recientemente, ¿no? Que obviamente pues ya colapsó todo. Entonces amigos, tomen en cuenta, ¿vale? Esta liquidez no es al corto plazo, esta liquidez es al mediano largo plazo. O sea, probablemente Bitcoin en los siguientes meses, que yo se los he dicho ya desde diciembre, yo espero que febrero, marzo y hasta incluso abril sean meses laterales y bajistas para Bitcoin. Entonces, porque en el semanal apunta eso, evidentemente, que ya lo vamos a ver ahorita. El día de hoy es un análisis largo porque realmente Bitcoin pues ha hecho mucha acción, mucho movimiento, ¿no? Entrando ya a lo que es un gráfico diario, podemos ver de que Bitcoin está en una zona muy peligrosa. ¿Por qué? Porque la zona de soporte máxima era esta zona de aquí, los 40.700, y Bitcoin está ligeramente perdiendo esta zona de los 40.600, 500, 700. Es decir, estamos aquí. Aún no hemos roto el soporte, ¿vale? Porque para romperlo tiene que pues caer un poco más, ¿vale? Se tiene que sentir más. Pero en este punto ya estamos en una zona muy peligrosa, una zona que diría yo que es una zona de alerta, ¿ok? Si perdemos esta zona, olvídate, Bitcoin pues al corto o mediano plazo va a atacar seguramente los 37 mil dólares, que es el siguiente soporte de aquí, el perfil de volumen de la derecha, ¿ok? Entonces, sí estamos en una zona muy peligrosa, ¿ok? Sobre todo porque esta vela cierra en 4 horas. Si en 4 horas la vela cierra así como está, ahí mismo, debajo de este volumen de soporte, sí tomaría precauciones, ¿ok? Sí tomaría muchas precauciones porque probablemente quiera seguir empujando hasta el siguiente soporte que es aquí. ¿Ok? Sí hay que tener cuidado. Hay que darle seguimiento en gráfico de 4 horas, en gráfico de 1 hora. ¿Ok? Y sobre todo cómo cierra esta vela el gráfico diario. De todas maneras, a pesar de que sea malo todo, de que hemos venido cayendo y colapsando demasiado, hay que considerar de que a lo mejor Bitcoin no va a ser lo que esperábamos hasta hace unos días en mi proyección que tenía en mis análisis, que era de esta zona de aquí, una última subida pequeña, un intento de doble techo, un intento de retestear esa zona para ya empezar a cambiar de estructura. A lo mejor ya no se da, porque es más complicado, el precio está más lejos, pero lo que veríamos si es que el precio se recupera sería simplemente unas cuantas velas verdes de recuperación, como dije ya hace rato, unas velas verdes de respiro para el precio, antes de querer ya seguir colapsando, ¿no? De seguir cayendo al target que tenemos para febrero, marzo, que son 35, 36 aproximadamente, ¿no?
Entonces esa es más o menos mi idea o mi proyección al mediano plazo de un gráfico diario. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Se puede operar esto en un gráfico diario? Pues bueno, a nivel de spot, pues evidentemente sí. Puedes comprar un poco de Bitcoin aquí, descargar un poco tu liquidez aquí, a lo mejor un 5 o 10%, y obviamente dejar más liquidez para las siguientes zonas que vaya a atacar Bitcoin, que pueden ser 37, 38, 34, 35, ¿no? Es decir, nunca estar 100% invertido, comprar el 100%, porque siempre tienes que dejar liquidez, sobre todo, como digo, porque en el semanal nos queda recorrido de caída, que ahorita lo vamos a ver. ¿Podemos hacer algo aquí? Tratar de cazar un long. Pues bueno, esto ya es al gusto de cada uno. Es al gusto y riesgo de cada uno. Pero personalmente, si el long que trazamos o proyección que trazamos en un gráfico diario era de aquí hasta aquí, y ya el precio se encuentra ahí en esta zona, debajo del volumen importante, es porque el precio probablemente quiera cambiar de estructura a una bajista. Y digamos que no merece la pena, en mi opinión, entrar en long aquí, porque voy a dar el ejemplo de cómo quedaría mi proyección. Si me tengo una partida aquí, es un suelo y ya no va a caer más, sería simplemente un rebote a 43, a 42 para desplomarse más. Entonces, supongamos aquí, el take profit lo dejaríamos por aquí en los 42.500, simplemente un rebote de gráfico diario para luego desplomarse. Y el stop loss lo dejaríamos, pues, digamos que algo ahí ajustadito, ¿no? En plan 39.000 redondos, 38.900. Y algo así quedaría el trade o la proyección de un gráfico diario. Pero ¿por qué digo que es peligroso? Porque esto está yendo en contra de lo que es la estructura principal del precio. Estás diciendo de que Bitcoin va a tener unas velas verdes, y recuerden que una tendencia, muchas veces los rebotes no se dan. Como lo hemos visto justo en gráfico de 4 horas, que los rebotes no se dieron, fueron rangos caída, pues aquí puede pasar lo mismo. Y por eso es que digamos que operar en contra de la estructura principal está un poco peligroso, ¿no? Pero se puede hacer sin problema. Es un trade rentable. Es un trade rentable. El que pueda hacerlo y tenga el capital, y a lo mejor el stop que lo perdió lo quiere recuperar, pues se puede hacer sin ningún problema. Pero recuerda que estás entrando en contra de la estructura que es bajista en 4 horas y que en el diario tiene pinta de también cambiar a bajista, estar a punto de cambiar a bajista. Entonces, lo que diría que es lo peor que puede pasar si entras en long ahí, es que el precio haga esto. Un lateral, un triste rebote que ni siquiera llegue a tu target y siga cayendo. Eso es lo que puede pasar, digamos que para inicios de febrero, ¿no? Si Bitcoin no se recupera. Entonces, tómenlo en cuenta, ¿ok? Yo personalmente siento que no es momento para longs en Bitcoin, al menos en un gráfico diario. O sea, los longs eran en toda esa estructura, ¿no? A nivel de gráfico de 1 hora y 4 horas, incorporarte a long, a long, a long. Ya aquí, ya no. Y si ya nos falló el long que esperábamos, que era una última subida, que era, por ejemplo, de aquí a aquí, ya nos falló este pequeño long que estábamos planteando, pues ya para qué. Vas a comenzar a meterte en contra de la estructura principal, que va a ser bajista en los próximos 2 meses. Entonces, como digo, depende de tu decisión. Yo personalmente, en resumidas cuentas, para el que no entendió nada y a lo mejor se complica como lo explico, febrero, marzo, soy bajista. Bajista o lateral. Es decir, que si veo velas verdes, si veo recuperaciones en Bitcoin o altcoin, son para short. Si tú deseas entrar en short en Bitcoin, pues bueno, puedes hacerlo sin problema. Yo, a mi gusto, no me gusta mucho entrar en short en Bitcoin. Yo tengo un bot de trading en short corriendo por ahí en algunas criptos que se las he recomendado a mi comunidad privada, y también estoy apuntando algunos shorts en gráfico de 1 hora, 4 horas y rebotes en altcoins, pero en Bitcoin de preferencia no. ¿Ok? Entonces ese es el resumen de todo. Yo diría que de aquí hasta marzo, abril hay que priorizar shorts, ¿vale? En gráfico de 4 horas y en gráfico de 1 hora. En el diario, olvídate, o sea, short aquí en un diario, ¿quién va a shortear el diario? El diario era para shortearlo ya desde que estábamos aquí. El diario era para shortear a Solana, por ejemplo, en los 110, 120 dólares. Clarísimo el short regalado aquí. Ya ahora, en este punto en el que estamos, que ya empezó a caer, ya no. O sea, ahorita es para incorporarnos a las caídas, pero en gráficos menores. ¿Ok? Entonces, gráfico diario, probablemente en los próximos 2 meses no vaya a operarlo, ni vaya a proyectar nada. Porque seguramente si en el diario va a cambiar la estructura, esto va a ser algo así, ¿no? Es decir, así rango, caída, una pequeña recuperación, caída, ¿no? Y Bitcoin seguro pues va a llegar a la zona que esperamos, que es entre 34 y 36. Y hasta 33, que es la liquidez que tenemos al mediano a largo plazo, ¿no? Una liquidez importante de los longs que están ahí esperando a barrer. Entonces, amigos, un gráfico diario, esa es mi proyección. Al corto plazo podemos ver unas pequeñas velas verdes de rebote.
pero en general cada velas verdes que vean yo les recomiendo que sea pues para darle para abajo, ¿ok? En 4 horas también lo mismo, se puede operar esa cacería de pequeño rebote así, ¿no? Cazar con el stop cortito justito y cazar este long aquí y olvídate, ¿no? Y a partir de ahí te vas. Y en un gráfico semanal más a largo plazo, pues eso refuerza lo que yo ya les estoy compartiendo en lo que es lo que he dicho del diario, ¿no? El diario básicamente lo que he dicho es resumen el semanal. En un semanal estamos en zonas de caída. Desde que Bitcoin dejó esta vela con absorción por la parte de arriba, que fue verde todo este tramo y al final terminó convirtiéndose en una vela roja, esta típica vela de absorción, pin bar, vela martillo como le llamen, y encima con volumen esta vela que nos da mucha información de cómo fue esa lucha entre osos y toros, pues evidentemente a partir de aquí yo les comenté que amigos esto va a ser o rango o caída. Un rango o directamente la caída que esperamos. ¿Ok? ¿Cuál de los dos será? Pues no se sabe. A final de cuentas recuerden que cuando analizamos y proyectamos el precio siempre tenemos dos escenarios. Rangos o caídas o rangos y subidas. Lo que pasa es que si se hace un rango y pasa el tiempo y no cae en este caso, pues si en caso tú estás operando futuros en short, pues es un patrón de anular porque no se ha cumplido tu proyección y el precio ha lateralizado. Entonces evidentemente te vas antes de que se te mueva para el lado contrario el precio, ¿no? Entonces en un gráfico semanal es así, ¿no? El precio probablemente vaya a caer, pero no va a caer digamos que en 2 semanas. Yo espero que caiga, es decir, caiga un poco, una velita verde de recuperación y siga cayendo y así vaya el precio poco a poco estructurándose hasta lo que digo, ¿no? Febrero, marzo y hasta abril, que son meses que yo espero bajistas hasta la etapa del halving de Bitcoin, ¿no? Y para dejar más claro el análisis voy a poner aquí una proyección del squeeze momentum, es decir, de los valles. Va a venir el tiempo, va a pasar los meses, va a formarte un valle rojo en este punto y esto es más o menos finales de marzo, inicios de abril, en este punto de aquí. Entonces, en esta línea azul aproximadamente, Bitcoin debería estar o aquí, en esta zona, 33, 34 mil dólares, o debería seguir ahí donde está, en un lateral. ¿En cuál de los dos lados estaremos para cuando se cumple esta proyección de valle rojo, que es de acá 2-3 meses? Pues veremos, ¿no? Pero en general esa es la idea. O rangueamos o caemos, ¿vale? Esa es la idea. Es decir, que a partir de aquí yo no espero que Bitcoin explote así. ¿Ok? Es decir, este es lo menos probable para mí. ¿Vale? Mi proyección es así. Y recuerden que todas las proyecciones y análisis que yo hago en base a la estrategia que yo uso es un win rate o una probabilidad de acierto entre un 65% y un 70%. ¿Ok? Nadie te va a dar un 100% o 90% de probabilidad de atinarle algo. Eso es irreal, es absurdo. ¿Ok? No existe ese tipo de probabilidades. A no ser que vayas, digamos, en spot con un bot automático que toda la vida compre. Obviamente en ese caso, pues siempre va a ganar. Pero me refiero a de futuros, a nivel de trading de futuros o de proyecciones de lo que uno espera del mercado en concreto. ¿Ok? Porque estrategias de que te dan win rates muy altos hay, obviamente, existen. Con bots y demás, ¿no? Entonces, bueno, amigos, en gráfico semanal quedaría así la proyección. O rangueamos o caemos en los próximos 2 meses. Y eso que sería todo, amigos. Creo que ya quedó bastante claro. Por ende, es lo que comento de que en un gráfico diario, pues, si vemos velas verdes en Bitcoin, va a haber velas verdes en algunas altcoins y esas van a ser oportunidades de meterles para abajo, ¿no? En esas recuperaciones. Y antes de despedirme, si desean hacer trading, operar en futuros, operar en spot o elaborar estrategias con bots de trading que son buenísimos, les recomiendo hacerlo en OKX. El link lo tienen en la descripción de este video para poderse crear su cuenta. Es un link de referidos del canal que sirve para que les den descuento a ustedes. Y además también recuerden que por crearse una cuenta de OKX y fondearla, acceden a la comunidad privada que tengo en Telegram. Ahora, acerca de la fiabilidad que tiene OKX, se encuentra actualmente en el top 3 de exchange más importantes del mundo, dándole competencia directa a Binance. Y como pueden ver también sus tasas de comisiones son de las más bajas de todo el ecosistema y todo el mercado cripto. Lo que pasa es que OKX es una empresa que no ha sido muy marketeada a nivel hispano, a nivel latino, por lo cual pues yo soy de los pocos locos que estamos operando ahí, pero es porque me encanta. Es definitivamente para mí uno de los mejores exchange intercambios que he probado en mi vida. Y he probado casi todos. Binance, BingEgg, he probado todo. Entonces, ahí les digo simplemente el por qué lo recomiendo. Yo me despido, amigos. Espero que esta información haya sido bastante valiosa y de valor para ustedes. Y nos vemos en la próxima. Chao.